es hablar un poco de medición de ruido y vibraciones. Entonces, a ver, hay que ser realistas. En 1 hora y media no se puede dar un curso de medición de vibraciones y de ruido. Entonces, lo que vamos a hacer es destacar un poco los aspectos que a mí me parecen más interesantes de las guías técnicas, tanto de ruido como de vibraciones, insistir un poco en algunas cosas que, bueno, que la gente es donde quizás tiene más dudas, y después hacer alguna medición práctica. Vamos a ver si lo conseguimos todo en 1 hora y media. Estoy seguro de poderlo conseguir en 1 hora y media, pero llegaremos hasta donde lleguemos. Entonces, bueno, pues nada, antes que nada quería presentar un poco... Vale. Esta es nuestra empresa. Somos alrededor de 50 trabajadores y, bueno, pues llevamos ya, como se fundó en el 1992. Entonces, bueno, pues la empresa comenzó en su actividad en Barcelona y ahora pues estamos implantados en toda España. Para ser concretos, tenemos oficinas en Madrid, por supuesto, en el norte, tenemos, como decía, la central está en Barcelona, yo estoy en Barcelona, después estaría la oficina de Bilbao, que tenemos también, que cubre todo el norte, la oficina centro, Fernando, Domingo, que lleva toda la parte de Levante, y aquí está Javier, que bueno, está aquí sentado en primera fila, que es el que lleva la oficina de Sevilla, que cubre toda Andalucía. Entonces, más o menos, cubrimos casi todo el país y bueno, podemos dar servicio a todos los clientes. Esto, digamos, es mi departamento. La empresa tiene hasta 3 departamentos diferentes. Trabajamos temas de analítica, de biotecnología y mi departamento, que es higiene industrial y medio ambiente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos dentro de mi departamento tenemos diferentes líneas. Hoy os voy a presentar pues todo lo que tenemos de ruido y vibraciones, pero bueno, en la documentación que se os ha entregado con el Congreso viene un catálogo, que es este de aquí, que es un catálogo resumido de las representadas, de los productos que tenemos. Normalmente tenemos equipos para la medición y muestreo de contaminantes químicos, de condiciones climáticas, ruido y vibraciones, radiaciones, etc. Tocamos prácticamente todo lo que puede ser un servicio de prevención en la parte de higiene industrial. Entonces, bueno, pues si alguien está interesado en recibir más información, pues que contacte con nosotros y luego pues ya le tomamos los datos y ya pasamos la información o pasa Javier a verlo, etc. Bien, vamos a meternos en el tema. Bueno, este es el nuevo catálogo que tenemos, que si alguien está interesado, insisto, pues que nos lo pida y se lo enviamos sin problemas. Entonces vamos a hablar un poco del sumario en qué consiste. Vamos a hacer 2 partes, o sea, la exposición se va a dividir en 2 partes. La primera parte vamos a hablar de ruido y la segunda vibraciones, ninguna sorpresa. Se llama ruido y vibraciones, pues la primera ruido y la segunda vibraciones. Entonces, en la primera parte, como decía, vamos a tratar temas, sobre todo guía técnica y algo de demo de aparatos, ¿no? Entonces, de la guía técnica, evidentemente, voy a tocar un poco los aspectos que tienen que ver con la medición. No voy a meter otras consideraciones. La guía técnica es muy extensa, os recomiendo que la leáis, pero normalmente a nosotros, a los que trabajamos en esto, lo que más nos interesa son los anexos y los apéndices. Entonces vamos a ir directamente a los anexos y los apéndices que hacen mención a la parte de la medición. No nos vamos a meter en otras historias, porque más que nada porque no tenemos tiempo. Entonces, dentro del apéndice 5 me parece interesante hablar un poquito de las estrategias de medición, del cálculo de la incertidumbre. Aquí intentaré no meterme demasiado a fondo, primero porque no tenemos tiempo y segundo porque creo que lo mejor es hacerlo lo más fácil posible, entonces vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible. En el apéndice 4 vamos a hablar un poco también del cálculo de la atenuación de los X, que con los diferentes métodos que hay de cálculo, ¿no? Es uno de los temas que me propusieron, que tenía que comentar en este taller, y yo encantado, vamos. Y después vamos a hablar un poco de la utilización del sonómetro, en concreto el Larson Davis, que es el que tenemos nosotros, y bueno, pues ya he empezado a hacer una medición. De hecho, ya lleva 15 minutos. Después veremos un poco qué es lo que hemos sacado. La segunda parte de la exposición será la parte de vibraciones. Entonces, en vibraciones también nos vamos a centrar en la guía técnica, también vamos a hablar un poco de las cosas de la guía técnica, las partes de la guía técnica que nos interesan desde el punto de vista de la medición, y vamos a hablar entonces, bueno, pues un poco de definiciones básicas, los VLAs. ¿Está conectado esto o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Ah, vale, perfecto. Entonces me siento. Vamos a hablar un poco...
Comentaba que vamos a hablar un poco de la medición de vibraciones en la guía técnica, de los aspectos que hacen referencia a la medición. Entonces vamos a hablar, el artículo 2 y 3, muy rápido, pues habla de las definiciones, lo que es una vibración mano-brazo, cuerpo entero, supongo que más o menos ya todos lo sabéis. Hay otro tema que me interesa a mí muchísimo desde el punto de vista técnico, que es los acelerómetros. Los acelerómetros es como el micrófono del equipo de vibraciones. Entonces, bueno, es importante saber qué es lo que se mide con un acelerómetro, cómo se calibra un acelerómetro, etcétera. Y la última parte vamos a hablar un poco del capítulo de la guía técnica que hace mención a la medición de vibraciones. Y por último vamos a hablar también de la utilización del HVM 200, que es el equipo que tenemos para medición de vibraciones. Vamos a ver si podemos hacerlo lo más ágil posible para hacerlo todo en hora y media. Bien, entonces vamos a empezar por la medición de ruido. Como os decía, la guía técnica está basada en el Real Decreto 286 de 2006. La guía técnica salió algún año más tarde y bueno, la guía técnica, como os decía, hace mención a muchos aspectos, como cualquier guía técnica, pero realmente a nosotros, desde el punto de vista de la medición o de la evaluación, vamos a ser un poquito más amplios, lo que nos interesa es, digamos, algunos apéndices y algunos anexos que hacen referencia a estos aspectos. Entonces, lo primero que encontramos así interesante está en el anexo 2. El anexo 2 hace algunas consideraciones interesantes. De entrada, siempre nos dice que siempre que se pueda medir en ausencia del trabajador, hay que medir en ausencia del trabajador. Entonces, esto ya nos dice de entrada una cosa importante, que es el espíritu de la guía técnica, ¿no? La guía técnica cree en el sonómetro, pero no cree en los dosímetros. Es decir, los dosímetros es un aparato alternativo para poder medir ruido, pero que la guía técnica realmente pone todas las trabas posibles para medir con dosímetro. Es decir, lo que intenta es que se mida con sonómetro. ¿Por qué? Porque se considera que las mediciones con sonómetro son más precisas que las mediciones con dosímetro. Entonces, de entrada, si está ausente el trabajador, siempre que se pueda, evidentemente esa cláusula es importante, quiere decir claro, que no se puede medir con dosímetro. Es imposible medir con un dosímetro si no está el trabajador. Entonces, otra cosa importante es el número y duración de las mediciones en función del objetivo básico, que es tomar la decisión de acción preventiva a emprender. Bien, bueno, aquí entraríamos dentro de las estrategias. Hay 3 estrategias de medición que detallan la guía técnica, que lo veremos en un apéndice un poquito más adelante. Y por último, también en este anexo 2 nos habla de tener en cuenta las incertidumbres con la práctica metrológica. Ya veremos también que hay diferentes fuentes de incertidumbres. Hay varias, algunas muy claras, algunas dependen del aparato de medición, otras dependen de la tarea del trabajador, del trabajo el que está desempeñando, y bueno, veremos un poco cómo conjugar todo esto. Vale. Importante, en el anexo 3 nos comentan los instrumentos de medición y las condiciones de aplicación. Vale, esto ya nos interesa a nosotros como suministradores de equipos para medir ruido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que tiene que tener, digamos, 3 documentos. Por un lado está el certificado de conformidad, que esto es un certificado que se hace para el modelo, o sea, para el modelo en concreto. Es decir, este modelo está fabricado por un fabricante americano que se llama Larson Davis. Vale. Vertex es la empresa que lo comercializa en España. Bueno, pues Vertex, antes de lanzar este sonómetro al mercado, ha tenido que pasar una serie de pruebas, ha tenido que enviarlo a un laboratorio metrológico, hacer una serie de pruebas, pasar unos test. Y con estos test, una memoria, etcétera, y mucho dinero por medio, por supuesto, porque esto cuesta dinero, nos han dado una certificación que es lo que llamamos, pues, certificado de conformidad o acreditación de modelo. Entonces tenemos 10 años para poder comercializar este sonómetro. A los 10 años caduca la acreditación de modelo, con lo cual o la renovamos, que cuesta otro bastón, o ya podemos buscar otro sonómetro para vender. Bien, esto es un documento que hace en este caso, la empresa comercializadora. No afecta, en teoría, al cliente. Al cliente lo que tiene que comprar es un aparato que tenga acreditación de modelo. No puede comprar un sonómetro sin acreditación de modelo, porque si no, las mediciones no son legales. Podría hacer metrología, pero no metrología legal. Bien, una vez tenemos la acreditación de modelo, tenemos que demostrar que para este número de serie en concreto, para esta unidad en concreto, se cumple lo que decimos en la acreditación de modelo. Por lo tanto, necesitamos una verificación que se llama primitiva, que es la misma que se utiliza después de la reparación, ¿vale? Entonces,
tanto antes de venderlo como si se envía a reparar, el equipo tiene que pasar una serie de test que lo que hacen es demostrar que lo que nosotros decíamos que tenía el certificado de conformidad se cumple para esta unidad en concreto, para este número de serie en concreto. Entonces, otro documento más a cobrar otra vez. Y por último está la verificación periódica que somete a los sonómetros cada año a una revisión. Entonces, bueno, pues hay que comprobar que cada año se siguen manteniendo todas las prestaciones que se decían que se especificaban en la acreditación de modelo. Por lo tanto, pues a pagar cada año también por los sonómetros, por los dosímetros y por los calibradores. Entonces, todos los aparatos que tienen que medir ruido tienen que tener estos tres documentos. Primero, la acreditación de modelo. Segundo, la verificación primitiva o después de la reparación, y por último la verificación periódica, que es la única que tiene que tener en cuenta el cliente, porque el cliente, digamos, de las dos primeras ya nos encargamos nosotros, y la última es la que tiene que tener en cuenta el cliente para hacerla cada año. También nos dice en este anexo 3 que hay que hacer una calibración, que no es una calibración como tal, sino que veremos que es una verificación antes y después de cada serie de mediciones. Esto es importante porque no hay que hacerlo después de cada medición, sino que después de cada serie de mediciones. Quiere decir que si vamos a estar todo el día midiendo, pues lo hacemos por la mañana y al volver, por la tarde o al día siguiente, pues comprobamos que aún está bien, ¿no? Entonces, bueno, pues como insisto, es una verificación. Después lo veremos. En el anexo 3 también habla de la medición del nivel de ruido, nivel de exposición diario equivalente, el LAEQD. ¿Qué quiere decir LAEQD? Bueno, pues L es level, de inglés, level, nivel. A quiere decir que se tiene que hacer con filtro A. No voy a entrar hoy en todas estas consideraciones de definir lo que es la escala A, la escala C, etcétera, pero bueno, la escala es muy simple, simplemente es digamos, una ponderación que se le introduce al sonómetro para adecuarlo al oído humano, es decir, el sonómetro oye exactamente igual en todas las frecuencias, o sea, detecta igual todas las frecuencias. El oído humano no detecta igual todas las frecuencias, entonces para, digamos, asimilar o para, digamos, acompasar lo que es el sonómetro con el oído humano, hay que restarle una serie de decibelios en algunas de las frecuencias, o en casi todas las frecuencias. Esto es introducir la escala A. Entonces, las mediciones de sonómetro, normalmente, con alguna excepción que ahora comentaré, hay que hacerlas con escala A. Por eso las mediciones se hacen en escala A. Entonces, equivalente, quiere decir, pues, promediado en un tiempo, ¿no? Y, por último, la D es de diario, ¿eh? Entonces, quiere decir que a nosotros lo que nos interesa, lo que vamos a tener que comparar con el límite legal, es el nivel de ruido equivalente diario, medido en A, ¿vale? Entonces, se definen tres tipos de instrumento para medir el ruido. Por un lado, el sonómetro no integrador, ya no lo utiliza nadie, son sonómetros que no integran a lo largo del tiempo. Esto ya ha pasado a la historia, yo creo que ya no existe ningún sonómetro en el mercado acreditado que no sea integrador, ¿vale? Entonces, después están los sonómetros integradores promediadores, como podría ser que tenemos aquí, que lo que hacen es integrar a lo largo del tiempo, hacer promedios a lo largo del tiempo. Y por último están los dosímetros, que son sonómetros más pequeñitos, con un micrófono diferente, que lo que se hace es ponerlos digamos, adecuarlos al trabajo, al trabajador, y digamos, son como una especie de sucedáneo del oído del trabajador, es decir, lo que hacen es simular el oído del trabajador. Y entonces lo que se hace normalmente hay de dos tipos, hay los que se cuelgan en la solapa, ahora casi todos son de solapa, entonces bueno, pues ya se cuelgan en la solapa y entonces digamos que como está a menos de 20 centímetros del oído, pues se supone que lo que recibe el dosímetro es lo que iba a recibir el oído de ese trabajador. Entonces bueno, pues son ideales para trabajadores de puestos de alta movilidad. Después lo veremos también en las estrategias de medición. Los sonómetros no integradores, ya he dicho que prácticamente yo no conozco ninguno, ya no existen, pero están recogidos en este anexo y solo servirían para ruidos estables. Ruidos que tengan que variar a lo largo del tiempo evidentemente no van a servir. Pueden servir, por ejemplo, para medir el ruido de un aire acondicionado, que siempre está más o menos al mismo nivel, pero un puesto de trabajo que va variando con el tiempo no va a servir. Bueno, aquí hay otro concepto que se introduce que también es interesante, que es mínimo clase 2. Hay dos clases en los sonómetros, clase 2 y clase 1.
y al menos con slow y filtro A. Vale, el filtro A ya lo hemos dicho, la escala A. La clase 2. La clase 2 hace referencia a la precisión que nos garantiza el fabricante del sonómetro. Cuando hablamos de clase 2, nos garantiza una precisión, esto lo vamos a ver, estoy haciendo un poco de spoiler porque también sale un poquito más adelante en los apéndices. De hecho, esta guía, si algún día, los que no os la habéis leído aún, que si algún día la leéis, veréis que hay cosas que se repiten en diferentes puntos de la guía, ¿no? Como decía, un clase 2 es un sonómetro que el fabricante garantiza una precisión de más o menos 1 decibelio, y un clase 1 es una precisión de más o menos 0,5 decibelios. Este, por ejemplo, es clase 1, ¿vale? Pero también hay clase 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo, cuando lo envíe a hacer las pruebas al laboratorio metrológico, si yo envío un clase 2, pues lo van a juzgar con clase 2, le van a admitir una tolerancia de más o menos 1 decibelio. Si envío un clase 1, pues le van a admitir una tolerancia de más o menos 0,5 decibelios. Entonces, bueno, pues esto es lo que es la clase del sonómetro. Al menos slow. Bueno, lo de slow hace referencia a los métodos de integración. Hay diferentes métodos de integración, que quiere decir que la curva que va, digamos, registrando el sonómetro, hay diferentes maneras de integrarla. Se puede integrar en periodos más largos o en periodos más cortos. El slow quiere decir que cada segundo se toma un promedio de ese segundo y se toma un punto de la curva, mientras que el fast se haría cada 0,125 milisegundos. Hay un tercer método de integración, que es el impulso. El impulso sirve para ruidos impulsivos, valga la redundancia. Son tipo explosiones, disparos, golpes de martillo, este tipo de golpes de ruidos muy intensos y cortos en el tiempo. Entonces ahí hay un tipo de detector, que este sonómetro no lo llevan todos, pero este sonómetro, por ejemplo, también lo lleva, que sería ya un detector que registra muy rápido la subida y después más lenta, como un golpe de martillo que es muy fuerte al principio, pero después baja lentamente, ¿no? Entonces digamos que hay tres tipos de detectores: el slow, el fast y el impulso. Un buen sonómetro debería llevar los tres tipos de detectores, ¿vale? Bueno, los dosímetros sirven para valorar puestos de trabajo de movilidad elevada. Vale, esto sería más o menos en una curva lo que os he dicho de que es el equivalente, pero visto en una curva. Digamos que la curva azul, veis que sería digamos el ruido sin ningún tipo sin ningún tipo de integración, no, miento. Hay una mínima integración que dan los sonómetros, que también está definida en la guía del Real Decreto, que es cada 50 microsegundos. En este caso son 50 microsegundos. El Real Decreto, la guía del Real Decreto marca que tienen que ser menos de 100 microsegundos. Este lo cumple perfectamente porque son 50, es la mitad, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, cada 50 microsegundos va sacando un valor, ¿no? Entonces, con este valor, cada 50 microsegundos, imaginaos, cada 50 microsegundos en un segundo, pues son, bueno, ahora no tendría que hacer la cuenta, pero son muchos valores, ¿no? Entonces, de todos esos valores que se sacan en un segundo, se saca el promedio y es cuando saldría un valor de slow. Si se hacen 125 segundos, 0,125 segundos, saldría el valor fast, ¿vale? Bueno, digamos que con esos valores se va haciendo la curva azul. Y entonces el LQ, digamos, es la curva roja, que es lo que va integrando, es la integral de la curva azul, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo del tiempo se va volviendo cada vez más estable, porque, bueno, cada vez lleva más tiempo acumulado y entonces se va volviendo más estable. Entonces, esto sería más o menos la representación gráfica del LQ. Ahí. Bien. Hay otro valor que también define el anexo 3, que es el valor de pico. El pico es un valor que tienen que registrar todos los sonómetros, obligatorio, no existe ningún sonómetro que no lo tenga que registrar, y es el valor máximo de una medición, ¿vale? Pero medido diferente a como medimos el LQ. El LQ lo estábamos midiendo ponderado en A, y normalmente se mide en slow o en fast, da igual, se puede medir de las dos maneras. Aquí se mide en C, o sea, una escala de ponderación de frecuencia diferente a la A, no es exactamente la que se asemeja al oído humano, es otra diferente, porque la legislación dice que hay que medirlo así, y sin ningún tipo de integración. Aquí cogemos la curva original, la de los 50 microsegundos, hacemos una curva que va a salir súper puntiaguda, porque van a ser valores muy cortos en el tiempo, y de esa curva el máximo valor es el L pico. Entonces nos da un valor máximo para una jornada laboral que son de 140 decibelios. C, en este caso serían decibelios C. Antes no lo he dicho, pero el valor límite que se permite para 8 horas son 87 decibelios A, para el valor de ruido equivalente. ¿Vale? Bien.
Aquí sería más o menos la idea de lo que sería un pico. Un sonómetro, por ejemplo, este sonómetro nos va registrando el pico cada segundo, ¿no? Pero hay un pico máximo, que es el que tendríamos que comparar con la legislación, con los 140 decibelios C, ¿vale? Bien, ¿qué nos dice respecto a los instrumentos de medición? En el apéndice 5 pegamos un salto y nos vamos al apéndice 5, ¿vale? Entonces, aquí nos reconoce, antes nos decía que podía haber clase 1, clase 2, pero ahora ya nos dice que es recomendable clase 1. ¿Por qué? Porque en frecuencias altas y con ambientes extremos se comportan mejor. Es decir, aparte de que es legal medir con un clase 2, se puede medir con un clase 2, pero digamos... tienen algunas limitaciones los clase 2. Cuando estamos hablando de condiciones extremas de temperatura, de temperatura, estaba hablando pensando también en la presión, pero no, sobre todo temperatura. Cuando estamos hablando de condiciones extremas de frío, sobre todo, el clase 2 da un error bastante elevado, entonces más elevado que el más menos 1 decibelios que permite la norma. Y después también cuando estamos hablando de ruidos de frecuencias altas, hay ruidos que tienen un componente de frecuencias bastante alto, entonces en ese tipo de ruidos, claro, los clase 2 solo llegan hasta 8.000 hercios, perdón, de frecuencia. Los clase 1 llegan hasta 16.000 como mínimo, si medimos en octavas. Si medimos en tercios de octava pueden llegar hasta 20.000. Entonces, claro, cogen un rango de frecuencias más amplio los clase 1 que los clase 2. Si resulta que nuestro ruido tiene una composición de frecuencias bastante altas, esto lo veremos luego un poco cuando miremos el cálculo de atenuación de EPIs, veremos el tema este de las frecuencias, ¿no? Pero bueno, si tenemos un ruido con componente de frecuencias de frecuencias altas, vamos a necesitar prácticamente obligatoriamente un clase 1. También en el apéndice 5 nos hace referencia a la calibración. Nos dice que hay que hacer una comprobación, y lo pongo en mayúsculas, no ajuste, de la calibración del sonómetro previa a la medición. A ver, es una cosa muy curiosa y yo no lo acabo de entender nunca, porque en el mismo artículo del mismo apéndice pone que los dosímetros sí que son ajustables. Es decir, yo puedo coger un dosímetro y resulta que el calibrador que tengo me da 94 decibelios y resulta que el dosímetro me da 91, pues yo cojo, lo ajusto, pim, ya, 94, perfecto, ya está, ajusto la respuesta al dosímetro, bien, y ya está. Esto no lo puedo hacer en el sonómetro. En el sonómetro esto es un clase 1, ¿no? Pues si tengo un calibrador de 94, me puede dar entre 93,5 y 94,5. Todo lo que exceda por arriba o por abajo de esos valores ya no lo puedo dar por bueno y ya lo tengo que enviar a calibrar o a recalibrar al fabricante o en este caso al distribuidor, a un laboratorio, ¿vale? Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? Yo no lo entiendo, pero vamos, es una cosa que está así en la guía. De hecho, yo creo que deberían ser todos no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos calibrando, estamos ajustando una respuesta estamos traduciendo un parámetro físico a uno eléctrico, o al revés, un eléctrico a uno físico. Es decir, estos equipos lo que hacen es medir presión. Entonces, esta presión acústica, el ruido no deja de ser una presión, ¿no? Entonces, lo que estamos es transformando milibares o milipascales, los estamos transformando en milivoltios, ¿vale? Esta transformación se hace con una equivalencia determinada. Esta equivalencia es la que sale en los certificados de calibración. Si nosotros cambiamos esta equivalencia, que cambiamos la respuesta del sonómetro, automáticamente ya podemos coger los certificados y romperlos, porque ya no sirven para nada. Entonces, yo creo que debería ser así. De hecho, en vibraciones, que es el otro parámetro que vamos a ver luego, también es así, o sea, no permite el ajuste. Yo creo que el ajuste no debería ser correcto en ninguno, pero en los dosímetros, por alguna razón que se me escapa, aún lo permiten. Entonces, los dosímetros sí que pueden ajustarse, según la UN et al, y son recomendables cuando el puesto de trabajo es móvil. También dice, vale, si medimos con dosímetro, perfecto, podemos medir con dosímetro en algunos casos muy concretos que veremos, pero dice, no, el sonómetro no te olvides, también tienes que ir tomando referencias con el sonómetro, porque el sonómetro, para la gente que ha elaborado la guía, es la herramienta básica, es la que les genera más confianza, y dicen que aunque midamos con dosímetro hay que ir tomando referencias con el sonómetro para comprobar que las mediciones del dosímetro sean correctas. ¿Qué más consideraciones hace? Bueno, respecto a la colocación del trabajador,
Ya hemos dicho antes, aquí lo repito otra vez en el apéndice 5, que preferiblemente tendría que ser en ausencia del trabajador. Contrastar mediciones con y sin presencia del trabajador. Veremos que esto es también lo considera como una incertidumbre importante, la presencia del trabajador. Veremos que cuando está el trabajador presente, pues considera que hay mucha más incertidumbre que si no está presente el trabajador. Si no es posible sin presencia del trabajador, el sonómetro tendría que estar a unos 40 centímetros del oído y a 1,55 del suelo. Esto normalmente se hace con un trípode normal de fotografía se pone más o menos a 1,55, también dependerá un poco de dónde está la fuente de ruido, de dónde está la altura del trabajador, etcétera. Pero bueno, ponen una altura aproximada de 1,55 si está de pie, 80 centímetros si está sentado. Y el micrófono se debería situar a 180 grados respecto a la fuente. Es decir, si el trabajador está ahí, yo lo tengo que colocar así. El micrófono tiene que estar más o menos apuntando hacia el trabajador. Perdón, a la fuente, ¿vale? Y tendríamos que, una vez hemos localizado la fuente y lo hemos colocado en la posición adecuada, tendríamos que hacer una oscilación de unos, por entre 10 y 50 centímetros para encontrar, digamos, la posición del sonómetro donde da más. Y esa es la que habría que dar como buena. Entonces, insisto, cuando vayáis a hacer mediciones de ruido es bueno llevar un trípode, es recomendable llevar un trípode y pues colocarlo perpendicular a la fuente y a unos 40 centímetros del oído humano, más o menos. Bueno, aquí pongo un dibujito que más o menos nos explica cómo habría que ponerlo. Importante, si yo no dispongo de trípode y tengo que utilizar el sonómetro sin trípode, pues tendríais que utilizarlo como sale ahí en el dibujo, es decir, estirando el brazo. No puedo ponerme así, mirando el sonómetro, mirando el display, yo así, no. Eso estoy generando muchas interferencias, es decir, las ondas acústicas rebotan en el cuerpo humano e interfieren en el micrófono del sonómetro, con lo cual, si no tengo la posibilidad de utilizar un trípode, intentar estirar el brazo lo máximo posible. El cuerpo de los operadores, cuando estamos trabajando con el trípode, debería estar a un lado del sonómetro, no detrás. La tendencia es estar aquí mirando a ver lo que da. No, habría que intentar retirarse un poco y ponerse a un lado, para evitar, insisto, reflexiones. Según el Real Decreto, se podría llegar a causar hasta 6 decibelios de error por este tipo de actuaciones del trabajador. Bien, vamos a hablar un poquito de las estrategias de medición. Bueno, ¿qué factores vamos a tener que tener en cuenta para definir nuestra estrategia de medición? Bueno, el tiempo de duración de la tarea que está sometida a ruido, eso es importante. Hay tareas muy cortas, hay tareas más largas, etcétera. Hay varias tareas que un trabajador puede estar sometido a diferentes tareas que pueden provocar ruido, o a lo mejor es una sola, etcétera. Todo esto hay que tenerlo muy claro antes de planificar una medición. Elección de la jornada o jornadas de medición. Un trabajador no tiene por qué estar sometido siempre al mismo tipo de ruido. Puede que unos días esté sometido a un tipo de ruido, a otros a otro, etcétera. Esto hay que tenerlo también claro. Periodos de la jornada en que se desea medir. Claro, por definición lo ideal sería medir un montón de días y las 8 horas. Eso no es posible. Lamentablemente, por temas económicos, no podemos tener un técnico haciendo mediciones todos los días a todas horas. Entonces, y al mismo trabajador. Entonces, bueno, pues hay que seleccionar los periodos de la jornada que se desea medir y los trabajadores que se desean medir, que normalmente serán trabajadores de diferentes grupos homogéneos. Si, por ejemplo, yo tengo un trabajador y digo, vale, este trabajador que está aquí está sometido al mismo ruido que todos los que hay alrededor. Bueno, pues a lo mejor con medir a 1 o 2 tengo suficiente, no hace falta que los mida a todos. Y entonces me iría a otro trabajador que esté dentro de otro grupo homogéneo y mediría también, consideraría diferentes grupos homogéneos. Instrumentos a utilizar. Ya hemos dicho que preferiblemente el sonómetro, pero en algunos casos muy concretos hay que utilizar el dosímetro, porque no nos queda más remedio. Y tener en cuenta la incertidumbre. Estos son los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una estrategia. Entonces vamos a ver las estrategias que propone la guía técnica. Vamos a definir las estrategias tipo 1, que le llaman basadas en la operación o en las tareas.
La estrategia tipo 2, que están las mediciones basadas en el trabajo, y la estrategia tipo 3, que son las mediciones basadas en jornada completa. Estos son los tres tipos de estrategia que se definen en la guía técnica. Bien, vamos a empezar por la 1. La 1 lo que hace es dividir el trabajo en operaciones o tareas, la jornada de trabajador. Entonces, vamos a ver, si nosotros tenemos un trabajador expuesto, yo que sé, a 3 máquinas diferentes, tendríamos que saber la duración de cada una de las exposiciones a cada una de las máquinas. Entonces, ¿qué nos dice? Que el mínimo tiempo de medición son 5 minutos. Claro, si tenemos una máquina que dura 3, evidentemente, pues serán 3 minutos. No podemos hacer una tarea de 5 minutos de una máquina que dura 3. Bien, entonces habría que elegir las tareas a las que está sometido ese trabajador o las que está desempeñando ese trabajador y tomar unos tiempos mínimos de medición de 5 minutos de cada una de las tareas. Si el ruido es cíclico, máquinas que van haciendo ciclos de trabajo y van variando el ruido, a lo mejor hacen secuencias de un par de minutos, de 3 minutos, etcétera, bueno, pues mínimo 3 ciclos. Y una vez hayamos hecho todo eso, que ya tenemos, vale, ya sabemos el tiempo que va a durar la medición, ya sabemos los ciclos que vamos a tomar, etcétera, cuando ya tenemos diseñada la medición, pues hay que hacerla 3 veces, ¿vale? Entonces, si hacemos esta medición 3 veces y no hay más de 3 decibelios de diferencia entre la mayor y la menor, la podemos dar por buena. Tened en cuenta que 3 decibelios es mucho, 3 decibelios es mucho, ¿por qué? Porque el decibelio es una magnitud logarítmica y un logaritmo implica que no es una magnitud lineal, y entonces, bueno, pues cada 3 decibelios nosotros multiplicamos por 2 el ruido. Es decir, en otras palabras, un ruido de 87 decibelios es el doble de presión acústica que un ruido de 84 decibelios. O sea, 87 es el doble que 84, 84 es el doble que 81, etc. O sea, ya dejan un margen importante. Pero aún así es a veces realmente difícil cumplir con lo de los 3 decibelios de diferencia entre la mayor y la menor. Porque es que nosotros medimos 3 veces las mismas tareas del mismo trabajador y a veces da diferente, pero no porque el sonómetro se equivoque, sino porque es que el ruido no siempre es igual, varía de una vez a otra, ¿vale? Bien, esta sería la estrategia número 1. La estrategia número 2 sería que se llama basadas en el muestreo durante el trabajo. Entonces, consiste en la toma aleatoria de muestras durante el desarrollo del trabajo. Adecuada cuando la jornada no se puede dividir en tareas. El típico que nos dice, bueno, imposible, yo estoy haciendo cosas todo el rato diferentes, tal, pues ¿qué habrá que hacer? Hombre, pues o una de dos, o les cuelgas el dosímetro y venga, va, a pasear. O la otra opción es utilizar la estrategia 2, que es tomar muestras aleatorias. Entonces, claro, tomar muestras aleatorias, pero no de cualquier manera, con unas condiciones. Esto se considera que es adecuado para ruidos muy intensos o de corta duración. Y mínimo hay que hacer 5 mediciones. A más trabajadores seleccionados, menos mediciones por trabajador. En otras palabras, habla de grupos homogéneos. Yo tengo que distinguir grupos homogéneos de trabajadores. Entonces lo primero que tendría que definir es cuántos trabajadores forman mi grupo homogéneo. Si yo, por ejemplo, aquí en la tabla esta de aquí abajo, nos define la duración acumulada de mediciones en función del número de trabajadores que tenga el grupo homogéneo. Yo, por ejemplo, un ejemplo que se me puede ocurrir. Imaginaros que tenemos un grupo de 11 trabajadores homogéneos. Bueno, pues sería esta segunda fila, ¿no? La G sería entre 5 y 15. 11 menos 5 igual a 6, 6 entre 2, 3, 5 más 3, 8 horas. O sea, si nosotros tenemos 11 trabajadores sometidos a este tipo de exposición a ruido, tendríamos que hacer entre los 11 trabajadores 8 horas de medición. Iríamos tomando muestras aleatorias y 8 horas de medición. ¿Vale? Esto sería la estrategia número 2. Y la estrategia número 3 es la más fácil, pero es la que menos le gusta a los que han hecho la guía, que es la mediciones de jornada completa. Y entonces se suelen utilizar dosímetros personales. Entonces, bueno, hay que decir, bueno, pues vale, vais a utilizar los dosímetros, pero a cambio tenéis que hacer observaciones de la jornada por si hay algo raro, tenéis que estar todo el rato mirando, no os podéis largar por ahí y decir, venga, va, ahí te quedas con el dosímetro. Hay que hacer mediciones prospectivas, es decir, de control con el sonómetro. Hay que interrogar a los trabajadores para ver si, oye, esto va a ser siempre igual o
hay días que tienes más ruido, menos ruido, hay días que haces cosas diferentes, etcétera, ¿no? Bueno, hay que valorar diferentes trabajadores. Entonces, dice que inicialmente se realizarán mediciones sobre 3 jornadas completas y la media de 3 jornadas se tomará como el LAEQ-D, el ruido equivalente diario medido con filtro A, ¿vale? Más o menos sería esto. Entonces, ya para resumir, aquí hay un cuadro que además lo he sacado de la guía, vamos, es un cuadro que sale en la guía, que pone algunos ejemplos de algunos tipos de tareas, de trabajos, y pues recomienda la estrategia en función del tipo de trabajo que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, la más sencilla sería una sola operación, eso es lo ideal, eso es lo que sueña todo técnico de prevención. Llegar allí, pues yo estoy sometido siempre al mismo ruido las 8 horas, perfecto. Entonces, bueno, por ejemplo, poner un ejemplo que es soldar componentes electrónicos en una línea de montaje. Entonces, la medición basada en la tarea. Hacemos nuestras 3 mediciones, tiempo determinado, no hace falta que como mínimo 5 minutos, hacemos la media, si entre las 3 mediciones no hay diferencia de más de 3 decibelios, perfecto, ya lo tengo. El segundo ejemplo que nos pone, compleja o con muchas operaciones, por ejemplo, cortar, preparar, soldar piezas, ¿no? Entonces, bueno, pues se sigue recomendando la de las tareas, pero se pueden aplicar ya las otras 2. Cuando estamos hablando de movilidad ya sería a partir de del tercer ejemplo, el patrón definido y con pocas operaciones. Por ejemplo, cargar y descargar camiones en un muelle, ¿no? Bueno, pues se sigue recomendando las mediciones basadas en la tarea y las otras 2 son aplicables. Cuando estamos hablando de trabajo definido con muchas operaciones o con un patrón de trabajo completo, aquí estaríamos hablando de taller de carpintería, operaciones con sierra, tupí es literal, yo no sabía lo que era, tuve que buscar en el diccionario, es como una especie de cortadora de madera, ¿no? Cepillado, bueno, todo lo que son tareas de carpintería. Entonces, no hay ninguna recomendada, porque son realmente complicadas de medir estas tareas, porque bueno, varían mucho, hay muchas operaciones, las operaciones no siempre duran lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera de las 3 podría ser aplicable. Habría que tomar la decisión en función de los tipos de tarea, de la repetitividad que tenga. Claro, hay que hablar mucho con los trabajadores y ver un poco, decidir sobre la marcha cuál es la mejor solución en cada caso. Y, por ejemplo, ya la tercera, empezando por abajo, el patrón de trabajo impredecible. Pues aquí ya es la única, por ejemplo, reparaciones de mantenimiento, un conductor de toro, que están dando vueltas por todas partes y no están fijos en un sitio. Entonces aquí es el único que recomienda ya el dosímetro, ¿no? Pues en estos casos pues recomienda el dosímetro. Hay otras que recomiendan las mediciones, las basadas en el trabajo, que si recordáis era ir haciendo prospecciones aleatorias, como por ejemplo trabajos de taller en calderería, encargado de un taller, bueno, en estos casos así. Son los ejemplos que salen en la guía, seguro que se os ocurren muchos más. Bien. Vamos a hablar un poquito de la incertidumbre, fiabilidad del resultado final, pues hablaríamos de varios factores. No me quiero meter mucho en la incertidumbre porque es realmente un tratamiento complejo lo que sale en la guía a nivel del cálculo de errores y demás. Lo vamos a hacer de manera muy sencilla. Vamos a definir un poco los factores que pueden intervenir en la incertidumbre y después os voy a enseñar una manera muy sencilla de calcularla que ya veréis que es muy fácil. Entonces, bueno, pues ¿qué origen podría tener la incertidumbre? Bueno, pues por ejemplo, la posición del micrófono. Antes hemos hablado que esté más perpendicular, que no esté tan perpendicular. El tipo de instrumentación que utilicemos, un clase 2, evidentemente da más error que un clase 1. Variaciones del trabajo diario, que varía de un día para otro, pues evidentemente si yo voy a medir el día que hay menos ruido, pues no será muy fiable. Eso también genera una incertidumbre. Golpes al micrófono, por ejemplo, golpes de viento, bueno, importante, aquí no lo tengo, me lo he dejado, la verdad, pero importante siempre medir con el salvavientos, que es la bolita de espuma que se pone al micrófono. Esto evita que haya, pues, por ejemplo, corrientes de aire, etcétera, que le afectarán mucho menos a la medición, ¿no? Hay que hacer, puede haber habido errores en el análisis previo de las condiciones de trabajo, bueno, otros factores como por ejemplo que la gente esté gritando al lado, que haya música, que haya señales, una ambulancia que pase, etcétera. No puede haber otros factores que pueden generar error. La incertidumbre, ¿cómo se define? Lo define en la guía,
como la estimación de la varianza esperada de los resultados de mediciones efectuadas. Bueno, esto más o menos sería un intervalo, o sea, esto vendría a ser como un intervalo en el que a un nivel medido le restamos y le sumamos una incertidumbre, ¿no? Y entonces, bueno, pues si tenemos una incertidumbre de, yo qué sé, de 1,5 decibelios y nos salen 80 decibelios de medición, pues el intervalo estaría entre 78,5 y 81,5, más o menos, esta sería la idea. Y el intervalo el factor de incertidumbre se calcula a partir de una U y un factor constante. La U esta es la que vamos a calcular, vamos a ver cómo se calcula, generada por los diferentes factores que pueden provocar la incertidumbre. Entonces, esto nos guía, esto es ya la calculadora del instituto. Entonces, nos habla de diferentes factores o tipos de incertidumbre, ¿no? Nos habla, dentro de las mediciones basadas en la tarea, nos habla de los muestreos de los niveles de ruido por tareas, la estimación de la duración de las tareas, esto puede generar un error, evidentemente. Dentro de las basadas en la función o en el trabajo, nos habla de los niveles de ruido muestreo de los niveles de ruido por función, puede haber evidentemente errores en la toma de decisión a la hora de tomar las muestras aleatorias. Y después nos habla también, porque esto afecta a todas las estrategias, de los instrumentos, de la posición del micrófono, etcétera. Bien, para concretar, por ejemplo, cuando habla ya os lo he avanzado antes, cuando se habla de incertidumbre debido a la clase del sonómetro, estamos hablando de 0,5 decibelios en el clase 1, de 1 decibelio en el clase 2 y de 1 decibelio en el dosímetro, que también es clase 2. Entonces, según la posición del micrófono, también esto son datos que están especificados, fijaros que con el trabajador ausente tendríamos en campo reverberante es cuando es un local cerrado. En un local cerrado, según la guía, pues hay menos incertidumbre que en un local abierto, o sea, que cuando el trabajador recibe directamente ruido de la fuente. Entonces, bueno, es una cosa que tampoco no acabo de entender muy bien, pero bueno, lo pone allí, ¿no? Que es decir, en un campo reverberante, que es, digamos, donde las ondas rebotan en las paredes, en el mobiliario, etcétera, se considera una incertidumbre con el trabajador ausente de 0,3, mientras que con el trabajador presente de 0,9. Y en campo libre, que es cuando el trabajador recibe directamente el ruido de la fuente, pues consideramos 0,5 y 1,5 respectivamente. Esto es más o menos la idea. Entonces, digamos, todo esto, ¿cómo lo podemos, conjugar para hacer el cálculo de incertidumbre? No me voy a meter en esto, pero os voy a enseñar un método que es facilísimo, que es iros a la página del instituto y hay una calculadora que es magnífica, porque lo primero que es, esto ya está sacado de la página del instituto en el apartado de calculadoras. Lo primero que os pide es decir en qué tipo de estrategia habéis definido. Pues en este caso hemos elegido una medición basada en la tarea, podría haber sido basada en la función o jornada completa. El siguiente paso es introducir la tarea 1, las tres muestras que he tomado de la tarea 1. En este caso pues había tomado 85,7, 86,2, 83,5. Y la duración de estas tareas que he puesto que eran 300 minutos, ¿vale? La tarea 2... pues he metido otra tarea diferente que sería 91, 90,7, 92,3. Fijaros que no hay más de 3 decibelios entre la más alta y la más baja. Si hubiese más de 3 decibelios, automáticamente me diría que tendría que repetir las mediciones, ¿vale? Y aquí he estimado 40 minutos. Y por último, en la tarea 3, pues 67, 69,5 y 66,8. Y he estimado 100 minutos. Con todo esto le dais al clic este de calcular, al icono este, y nos sale una página parecida a esta, que nos sale ya, pues arriba, no sé si se ve muy bien, pero en la parte de arriba ya nos calcula directamente el nivel de exposición al ruido diario ponderado en A, o sea, el LAEQD, que nos sale 85,6 decibelios. La incertidumbre expandida son 1,8, o sea que serían 85,6 más menos 1,8. Los números de tareas 3, duración total de las tareas tal. Y aquí nos pone un poco cómo las diferentes coeficientes que ha utilizado para calcular las incertidumbres. Que está muy bien, muy bonito, pero evidentemente no tenéis por qué aprenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso después al final os dice incertidumbre típica de los instrumentos. Curioso porque pone 0,7,
en la calculadora del instituto, mientras que en la guía técnica pone 0,5, para un sonómetro clase 1. Yo creo que es debido a que aquí tiene en cuenta también el posible error que genere el calibrador, porque el calibrador también genera error. Entonces yo creo que lo hacen por eso, pero vamos. Digamos que os tenéis que quedar con los datos de arriba. O sea, 3 tareas, un total de 490 minutos, un nivel de 85,6 con una incertidumbre expandida de más o menos 1,8 decibelios. Ya veis que es muy fácil, aunque parece muy complejo, que de hecho lo es, con la calculadora que nos facilita el instituto, es realmente fácil hacer este cálculo. Entonces vamos a otro de los temas, digamos, que normalmente siempre genera más interés, que es los protectores auditivos. Como veo que vamos un poco justitos de tiempo, vamos a ir un poco más rápido. Hay una serie de recomendaciones a la hora de elegir los protectores auditivos a las cuales hace mención el apéndice 4, no nos vamos a meter mucho, pues mirar los datos referentes a almacenamiento, etcétera, etcétera, el tener en cuenta el entorno laboral, bueno, evidentemente hay que reducir la exposición a un límite admisible, no debe mermar la percepción del habla u otras señales, o sea, se trata de que nos reduzca el ruido, pero sin que nos podamos enterar de lo que está, de si tenemos que hablar o lo que sea, ¿no? Que sea cómodo, etcétera, ¿no? Que encaje bien en la fisionomía del trabajador. Bueno, vamos a los 3 métodos que hay de atenuación de acústica. A ver, aquí se trata de calcular la atenuación que nos va a suponer un protector auditivo, es decir, en este caso una EPI, ¿no? Entonces, la guía define 3 métodos de cálculo de EPIs. Y entonces, bueno, pues nos define desde el más complejo, que es el más preciso, al más simple, que es el menos preciso. Entonces, normalmente siempre lo más bonito es lo que más cuesta, siempre. Entonces, bueno, pues aquí no va a ser una excepción y entonces, digamos, el cálculo más, no es que sea complicado, pero es el más complejo, ¿no? Es el de las bandas de octava, ¿vale? Entonces, claro, de entrada tenemos que tener un sonómetro que nos mida en bandas de octava. No todos los sonómetros miden bandas de octava. Hay que tener un sonómetro que nos haga la distribución de frecuencias en bandas de octava. Bien, entonces se define lo que es el APVF, que es la protección asumida de un protector. Y esto es igual al MF, que es el valor medio de la atenuación de bandas de octava, menos un coeficiente, que este coeficiente dependerá de lo exigentes que seamos, en este caso, por ejemplo, el que tengo señalado es 1 por la desviación típica. Tanto el MF como la desviación típica me los va a dar el fabricante del EPI. Entonces, yo lo único que tendría que hacer en esta fase es elegir digamos, la eficacia que yo quiero definir, ¿no? En este caso, por ejemplo, la que define la calculadora del instituto es un 84%, es decir, una eficacia de protección del 84%. O sea, con un 84% de seguridad, yo voy a tener a mis trabajadores protegidos si utilizo este método de cálculo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos tiene que dar el fabricante del EPI? Nos tiene que dar esto, es decir, nos tiene que dar el MF y la desviación típica para todas las frecuencias que van entre 63 Hz y 8000 Hz, ¿vale? Y después nos tiene que dar estos datos que de momento los vamos a utilizar, pero que están ahí, que después veremos para qué sirven. El HLM y el L y el SNR, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tendríamos que ir a una tabla Excel, por ejemplo, y definir las frecuencias. Evidentemente, el LF es el ruido que nos da el sonómetro dividido en bandas, distribuido en bandas de octava, la ponderación A y después el ruido ponderado en A. Es decir, todos los sonómetros ya podríamos partir de aquí, todos los sonómetros, porque ya todos los sonómetros nos dan el ruido ponderado en A. Si nosotros hemos elegido un intervalo un nivel de confianza del 84%, entonces los APVF que nos salen serían estos de aquí, los de la penúltima fila. Entonces, a los niveles de ruido medidos en A, habría que restarle en cada una de las bandas los APVFs y nos saldría un ruido resultante, después de la atenuación, de L'A, pues que todo esto, ¿no? La distribución por bandas. Si hacemos la suma logarítmica de todas las bandas, nos saldría que el ruido sin atenuar es 93 decibelios, que está por encima del límite legal, el ruido atenuado es 72 decibelios, que está por debajo del límite legal. Esta es la idea. Entonces, como a veces no nos viene a mano hacer las sumas logarítmicas y todo esto, es mucho más fácil con la calculadora del instituto. Vamos a ir otra vez a la calculadora del instituto, y en la calculadora del instituto, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues tenemos que definir si vamos a meter los valores ya ponderados en A o sin ponderar. Tenemos que meter el intervalo de confianza, que es 84%, valor medio de atenuación de la EPI. Entonces metemos aquí los niveles de presión sonora medidos con el sonómetro y los valores de APVF y desviación estándar que nos da el fabricante de la EPI. Simplemente rellenando esta tabla, que son todos datos que la primera columna nos la da el sonómetro, las otras dos columnas nos la da el fabricante de la EPI. Solo con estas tres columnas, que son todos datos que tenemos a nuestro alcance, ya nos da directamente un semáforo verde que nos dice 72 decibelios, adelante, ¿vale? Entonces ya nos dice que la atenuación es correcta porque nos ha quedado por debajo del límite legal, ¿vale? Ya veis que también es muy simple. Realmente os recomiendo que utilicéis las calculadoras que pone a nuestra disposición el instituto porque son realmente buenas. Bien, entonces ese era el método más complejo para el cálculo de bandas, pero hay otros dos más simples que tienen menos precisión. Entonces hablaríamos, por ejemplo, del método del HML, que si recordáis, en la diapositiva anterior salía que teníamos un H de 27, un M de 25 y un L de 23. Bueno, entonces para este método hay que conocer el LA y el LC, es decir, el equivalente medido con escala de ponderación A y el equivalente medido en C. Y hay que conocer, que nos lo da el fabricante del EPI, el H, el M y el L, que son valores de alta, media y baja frecuencia, ¿vale? Unos coeficientes que nos da el fabricante del EPI. Entonces, es importante que LA y LC se midan simultáneamente, porque sonómetros antiguos o medían en A o medían en C. Los sonómetros modernos ya todos miden LA y LC simultáneamente. Entonces, ya podemos directamente... Este sonómetro incluso ya nos da la resta, ya no hace falta ni que lo restemos, ya nos da lo que se llama el C menos A o el LC menos LA, ¿vale? Entonces hay dos supuestos. Si la diferencia entre LC menos LA es menor de 2 decibelios, la Predicted Noise Reduction, que es la PNR, la predicción de la reducción de ruido predecida, la PNR sería bueno, la formulita esa, veis que las incógnitas son el M, el H y el M y el C y el A, o sea, lo tenemos todo, pues ya está, lo que salga. Y eso sería lo que nos reduce el ruido, digamos, con este método, ¿no? Si el LC menos LA es mayor a 2 decibelios, utilizamos la otra fórmula, que veis que no se utiliza la H y se utiliza la L, mientras que en la de arriba se utiliza la H, pero no se utiliza la L. Siempre en las dos tenemos que saber el LC menos LA cuánto es y ya está. Entonces el valor que nos salga es el que le tenemos que restar al valor original que nos había salido, que en este caso, pues no me acuerdo, eran 90 y pico decibelios, pues tendríamos que restarle lo que nos saliese de todo esto. Bien. Para el ruido de impacto es diferente, porque el ruido de impacto, bueno, pues hay alguna pequeña diferencia. Primero, habría que mirar el espectro de frecuencias y ver si hay bajas frecuencias, frecuencias medias o frecuencias altas. Entonces, si hay, bueno, se le resta al L pico, el valor correspondiente en L, M o H según el tipo de impacto. Y en L y M se resta también 5 decibelios. Es decir, para bajas frecuencias, la atenuación del protector es L-5. Para medias y altas es M-5 y para frecuencias altas es H. Y esto se lo tenemos que restar al nivel de pico. Es más simple que en el anterior, pero con estas precisiones. Que no se le resta L, sino que se le resta L-5 y aquí no se resta M, sino que se resta M-5. Es una variación, digamos, si tenemos ruidos de impacto, que son más, lo que os he dicho antes, tipo explosión, golpes de martillo, etc. Y por último, el método más simple de todos, que es el SNR. Si os acordáis, teníamos aquí un valor que era el SNR, ¿vale? Pues si nos vamos al final, ¿qué nos dice este último método? Que el L'A, que es, digamos, el ruido atenuado, es igual al LC, al ruido medido en C, menos el SNR. Así de simple. Le quitamos el SNR y ya sabemos el ruido final en A, atenuado. Bueno, pues es el más simple de todos, porque solo es una resta y ya está, pero bueno, también es el menos preciso. Bien, esto es lo que os quería explicar de ruido. Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que nos está dando el sonómetro, a ver si nos podemos conectar al sonómetro. ¿Se ve? ¿Por qué yo veo aquí el sonómetro y vosotros ahí no lo veis?
¿No tienes que bajar la presentación? ¿Perdona? A lo mejor tienes que bajar la presentación. Pues vamos a bajar la presentación. No, se ha quedado como enganchado ahí. Pero vamos a... Ahora no se ve nada. ¿Y el técnico se ha alargado? Es que no sé si lo tienes puesto en modo... A ver, Espera. Sí, dime. Sí, espérate. A lo mejor lo tienes puesto en modo de... Espera, que aquí hay conexión, perdona, no, es lo que está detrás, que se ha perdido la conexión, me parece. Conexión perdida al medidor. Cerrando el medidor. Vale. No se ve nada, ¿no? A ver. Bueno, por fin. Vale. Bueno, vamos a ver si podemos verlo. Vale. Esto es lo que estamos viendo ahora en el display del equipo, ¿no? Es decir, ahora mismo llevamos una hora midiendo y tenemos un ruido promedio de 68 decibelios en esta sala, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos, como decía, un LAQ de... En este caso lo he medido en F. Se puede medir en F, en fast o en slow. Normalmente la tendencia es medirlo cada vez más en fast. ¿Por qué? Porque los periodos de integración son más cortos y se asemeja más a la curva original del ruido, a la curva primitiva del sonómetro, ¿no? Entonces, bueno, pues la tendencia es medir en fast, pero se puede medir de las dos maneras, ¿eh? Entonces también nos da el máximo, que es el máximo de la curva derivada, de la curva, digamos, integrada, y el máximo pico, que es el que tenemos que comparar con los 140 decibelios, ¿vale? El máximo pico sería el pico famoso, ¿no? ¿Qué más? Nos está dando también, pues, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Nos dice en qué momento se registró el pico, en qué momento se registró el máximo y el mínimo. Nos vuelve a dar el LQ. El LQ es el parámetro más importante. Y estos son las octavas, ¿eh? Entonces vemos aquí las bandas de octava. Por ejemplo, vemos que aquí hay, bueno, no hay una digamos, no, son bastante, la distribución de bandas es bastante homogénea. La más alta que vemos es la que donde está el cursor, que son la de 500 hercios, pero no hay una banda que sobresalga muchísimo, ¿no? Que a veces pues hay máquinas que generan ruidos en unas frecuencias muy concretas y hay una banda que sobresale mucho, y eso es una información también muy valiosa, sobre todo a la hora de prever aislamientos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso pues es un ruido que no hay digamos, un componente de bandas muy acusado, y nos dice que, por ejemplo, en esta banda, el equivalente de esta banda era 65 decibelios, el máximo 83 y el mínimo 30, por ejemplo, ¿no? Después también, bueno, nos hace los tercios de octava. Los tercios de octava es como las octavas, pero que de cada octava se generan tres bandas, ¿no? Es más detallado. Y nos hace los cálculos de las dosis, ¿eh? Las dosis, bueno, no sé si todo el mundo lo conoce, porque tampoco sé el nivel que tenéis cada uno, pero vamos, una dosis del 100% es cuando tenemos un LEQ diario igual al valor máximo, es decir, al valor límite, 87 dBAs durante 8 horas, eso significa una dosis del 100%. Evidentemente esto no es un dosímetro, pero es un aparato que mide el EQ y mide tiempo, con lo cual nos puede hacer el cálculo de la dosis. Entonces aquí nos calcula ya directamente las dosis. No voy a insistir porque no tenemos tiempo. Los percentiles, tampoco voy a insistir demasiado, pero son descriptores estadísticos. Nos recoge si ha habido alguna sobrecarga, si alguien le ha pegado un golpe al micrófono, etcétera. Y nos dice, fijaros, el C-A, que esto es útil para hacer el cálculo del HML, de la atenuación de bandas. ¿Vale? Bueno, más o menos no tenemos tiempo de hacer muchísimo más, ¿vale? A ver si tenemos suerte y volvemos a la presentación y os enseño un informe cómo quedaría. Ahí. Vale, esto sería un informe que podríamos sacar. Vale. Bien. Estupendo. Ahora soy yo el que no lo veo.
Entonces esto sería, por ejemplo... No, por Dios, este no es. Vale, esto sería un informe que podríamos sacar, que ya sería, digamos, una medición descargada en el software. Nos diría, bueno, pues el nombre del equipo, los datos que nosotros le quisiéramos meter en cuanto a la localización, la descripción del puesto de trabajo, etcétera. Nos diría a qué hora se inició, a qué hora se acabó, todos los datos, de cómo estaba ajustado el equipo, cómo estaba programado, los resultados vendrían un poquito más abajo, nos diría el L... Ay, esto no se mueve. A ver, siento estos problemas derivados del directo. Vale, ahora. Bien, como decía, aquí nos salía el LQ, nos sale aquí también los cálculos de exposición, el pico, a qué hora se generó el pico, las veces y el tiempo que ha estado por encima de un nivel que define el fabricante. Después tendríamos información referente a las bandas de octava, podríamos tener en los gráficos de octavas y de tercios de octava, y por ejemplo podríamos tener también el time history, que nos diría, por ejemplo, para el pico y el LQ cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Son las informaciones básicas que nosotros podríamos incluir en nuestro informe. Ya veis que es un poco completo, ¿no? Si vamos a seguir ya con vibraciones, yo de ruido no os iba a explicar nada más. Tenemos... Este informe lo da el equipo, ¿no? Bueno, sí, lo da digamos, es darle a un botón y dice transformar en hoja de cálculo. Yo lo que he hecho es eso, o sea, el informe es un formato del fabricante, pero simplemente decir transformar a hoja de cálculo, ya te abre un Excel y ya te lo da todo. ¿Vale? Entonces vamos a seguir con la parte referente a vibraciones. A ver si nos da tiempo a hacer todo lo que teníamos pensado. Bien, entonces en vibraciones vamos a seguir un poco la misma idea que hemos tenido en ruido, ¿no? Es decir, vamos a basarnos bastante en la guía técnica y vamos a hablar un poquito más a fondo de las partes de la guía técnica que tienen interés de cara a la evaluación o a la medición, ¿vale? Entonces nos vamos a basar en el Real Decreto de 2005 sobre la protección de los trabajadores frente a riesgos derivados o que pueden derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Bueno, aquí son algunos ejemplos. Esto es que seguro que habéis visto todos puestos de trabajo expuestos a vibraciones. Este es un ejemplo, una pala, una paleadora. Esto, por ejemplo, sería una carretilla de estas que está remolcando palés en un almacén. Por ejemplo, pues también son puestos, fijaros que las ruedas son muy pequeñas, normalmente no llevan cámara de aire, entonces, bueno, pues generan muchas vibraciones en el asiento. O sea, el trabajador va pues pegando botes, hablando en una palabra, ¿no? Por ejemplo, estos veis que también es un vehículo de los que se utilizan para la limpieza, que también pues, puede generar muchas vibraciones. Esto es un disco de corte, ¿no? Decía, es que no me acordaba cómo se llamaba la herramienta. Fijaros que esto genera otro tipo de vibraciones, genera vibraciones en la mano y en el brazo, ¿no? Entonces, bueno, pues son puestos de trabajo que generan... Esto es una motosierra, evidentemente. También en este caso, por ejemplo, veis que lleva el equipo acoplado, está midiendo, y al mismo tiempo que está cortando el tronco, pues se le está midiendo la vibración. Esto es otro disco de corte también, también son puestos de trabajo, también se está midiendo en este caso. Ojo, porque no es la primera vez que se corta un cable haciendo con este tipo de mediciones, y bueno, mejor que sea el cable que no que sea la mano, evidentemente, pero son cables muy caros, estos cables, a la hora de poner el equipo de vibraciones hay que ir con ojo. Bien, algún ejemplo más, bueno, otro disco de estos de corte, En este caso, pues esto no sería demasiado correcto porque está el técnico de prevención aguantando el equipo. Se ha de intentar que esté lo máximo integrado el trabajador. Tendría que el trabajador tener tanto el elemento sensor como el monitor de vibración. ¿Perdona? La carcasa de Sí, bueno. Esto es una atornilladora que también puede generar vibraciones, etcétera. Bien, y esto es un martillo neumático, que veis que me gustaba que lo vieseis porque las vibraciones que salen son de 21,5. El límite máximo está en 5. Entonces, bueno, pues son aparatos que generan bastante vibración, ¿vale?
Entonces, bueno, pues vamos a empezar un poco siguiendo un poco la misma idea que antes. Voy a repasar un poco los artículos o los apéndices y anexos que tienen que ver con la medición. En el artículo 3 nos habla de valores límites de exposición y valores de exposición que dan lugar a acción, o sea, los valores de límite y los valores de acción. Entonces, se distingue siempre lo que es el sistema mano-brazo de lo que es el sistema cuerpo entero. Mano-brazo, pues habla de 5 metros por segundo cuadrado, valor de acción 2,5. Y en cuerpo entero habla de 1,15 y 0,5 para el valor de acción. En determinados casos se podrá hacer sobre 40 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un puesto de trabajo, decir, oye, este hombre o esta mujer están muy expuestos a vibraciones, pero es solo los miércoles, porque utilizan una máquina ese día que genera mucha vibración. Pero resulta que el resto de la semana no hay vibraciones o apenas hay vibraciones. Pues yo, si lo justifico adecuadamente, me van a permitir hacer una evaluación a 40 horas, con lo cual a lo mejor a 8 horas sale mal, pero a 40 saldrá bien. Eso, si se justifica adecuadamente, se puede hacer, ¿vale? Entonces, me interesa mucho introducir, vamos a ir retirando el sonómetro ya, me interesa mucho introducir el concepto de sensibilidad en un acelerómetro. Bien. La sensibilidad es lo que, digamos, la huella dactilar de la medición de vibraciones, y es importante porque los certificados de calibración están basados en la sensibilidad. Ay, espera un momento que lo paro esto. Okay, paro. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir la sensibilidad? Bien, nosotros cuando trabajemos con acelerómetros vamos a trabajar, a ver si teníamos por aquí el acelerómetro. Esto, por ejemplo, es un acelerómetro. Bueno, esto es un acelerómetro más un cable más un adaptador, que después veremos un poco cómo funciona. El acelerómetro es la piececita esta que veis aquí, metálica. Bueno, no sé si la veis, pero bueno, aquí hay una pieza metálica que es un cubo. Entonces esto es un acelerómetro. Bien, entonces un acelerómetro, digamos que es un cristal piezoeléctrico. Cristal piezoeléctrico se caracteriza porque a partir de un movimiento, en este caso sería una aceleración, se mide el movimiento, se expresa en unidades de metro segundo cuadrado, en aceleración, a partir de una aceleración, en el caso del ruido, por ejemplo, era a partir de una presión, a partir de unos milibares o unos milipascales que entran, aquí hablaríamos de metros por segundo cuadrado. Es un elemento sensor que genera movimientos y los expresa en unidades de aceleración. Bien, pues a partir de una aceleración se generan unos milivoltios, ¿vale? Entonces esto lo hace con una equivalencia. Entonces, ¿cuál es la equivalencia, por ejemplo, en un acelerómetro de cuerpo entero? En un cuerpo entero la equivalencia son 100 milivoltios por G o 10 milivoltios por metro por segundo cuadrado, más o menos, siempre está de ese orden. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que por cada G que yo mida, por cada 9,8 G, unidad de gravedad, ¿no? Por cada 9,8 metros segundo cuadrado que el aparato detecte, me va a generar una señal de 100 milivoltios. Esa es la idea de sensibilidad. La sensibilidad es la equivalencia entre aceleración, Gs, y milivoltios. Se puede expresar en milivoltios por G o en milivoltios por metro por segundo cuadrado. Eso es la sensibilidad típica de un cuerpo entero. Para mano-brazo, normalmente hay tres tipos de acelerómetros. O los de 1 milivoltio por G, que son acelerómetros muy poco sensibles. Los habituales que se venden siempre, que son los de 10 milivoltios por G, o los de 100 milivoltios por G, que son acelerómetros muy sensibles. Por cada G me generan 100 milivoltios. Bien, entonces, normalmente los que se venden siempre son los de cuerpo entero de 100 milivoltios por G y los de mano-brazo de 10 milivoltios por G. Entonces, tanto 10 en mano-brazo como 100 en cuerpo entero son sensibilidades teóricas. Cuando el fabricante, en este caso es un fabricante americano, es el Larson Davis, fabrica un acelerómetro, lo que hace es testear ese acelerómetro para ver, para esa unidad concreto, qué sensibilidad hay, ¿no? Y normalmente nunca son, por ejemplo en este nunca van a ser los 10 clavados, puede ser 9,8, pueden ser 10,05, estarán alrededor de 10, pero nunca serán los 10 clavados. Y eso es un dato básico para nosotros, porque con ese dato nosotros lo vamos a introducir al aparato y queda automáticamente calibrado. Entonces, yo voy a tener siempre un certificado como el que se ve aquí. No sé si lo veis, pero por ejemplo este es un ejemplo de un acelerómetro de mano-brazo que nos ha dado allí, veis que pone 10,10 milivoltios por G. ¿Qué quiere decir? Que por cada, en ese
acelerómetro que se testeó, ojo, para el eje X, porque son acelerómetros triaxiales. Entonces, cuando hablamos de un acelerómetro de este tipo, son 3 acelerómetros, 3 ejes. Y cada eje es un elemento sensible diferente, ¿vale? Entonces, hay que hacer 3 test, 3 calibraciones para cada acelerómetro. Entonces, para el eje X de este número de serie, de este acelerómetro en concreto, resulta que había una sensibilidad de 10,10 milivoltios por G. Entonces yo lo que hago es, en el programa del aparato, meto que en el eje X de este acelerómetro la sensibilidad real es 10,10 milivoltios por G. Y esto es lo que tengo que hacer cada 2, cada 3 años, cada cuando envíe otra vez el acelerómetro a calibrar. Entonces yo cada 2 o 3 años enviaré el acelerómetro a calibrar, me dará un nuevo valor de sensibilidad, este valor lo introduciré y el aparato queda calibrado. Más o menos esta es la idea. Veis que este es un ejemplo de mano brazo, este es un ejemplo de cuerpo entero. El cuerpo entero veis que me está dando 99,5 milivoltios por G. Bien, es un dato que para nosotros es un dato importante. Bien, entonces, volviendo a la guía, en el apéndice 3 nos habla de pues aplicar factores cuerpo entero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si os acordáis de lo que había en ruido, la escala A, la escala C, que era bastante simple porque normalmente siempre era la escala A, excepto para el pico, que era la C, y si teníamos que medir la atenuación de un EPI, que era el C menos A, pero bueno, normalmente estaba muy definido. Aquí, si hacemos una medición cuerpo entero, para cuerpo entero, se utiliza este acelerómetro de aquí, que es igual que el otro que habéis visto, pero va dentro de aquí dentro de la boina, de la chapela o del disco, como le queráis llamar, ¿vale? Entonces, resulta que en cuerpo entero pues hay unas ponderaciones que se han de incluir para hacer la medición y que además son diferentes dependiendo de cómo sitúe el acelerómetro y dependiendo del eje que esté midiendo. Es decir, yo por ejemplo, un caso muy concreto, lo más típico, ¿no? Es las mediciones de cuerpo entero asiento. Yo pongo el acelerómetro en el asiento y el operario se sienta encima. Bien, pues para esa aplicación hay los 3 ejes, cada uno tiene una curva de ponderación diferente. En concreto, me parece recordar, estoy hablando de memoria, que tiene WD el eje X, WD el eje Y y WK, parece recordar, el Z, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno de los ejes tiene una ponderación diferente. Entonces, una de las cosas que dice el apéndice 3, ojo, cuando vayas a medir el cuerpo entero, el mano-brazo no es necesario, porque simplemente seleccionando mano-brazo, como es el mismo factor de ponderación en los 3 ejes, no hay ningún problema. El aparato no hay que seleccionar nada, simplemente seleccionar mano-brazo, ya está. En cuerpo entero hay que crear un programa para asiento-pies y otro programa diferente para respaldo, porque los ejes que yo tengo en el asiento y en los pies, cuando piso encima, imaginaos que esta tarima pues vibra, ¿no? Y yo estoy así vibrando, bueno, pues tendría que ponerme encima con los pies y medir la vibración que hay, digamos, para cuerpo entero. Entonces, tanto en asiento como en pies, el acelerómetro tiene una posición exactamente igual, pero si yo lo que quiero medir es el respaldo, porque la silla, el respaldo es lo que está vibrando, la posición de los ejes es diferente. Por lo tanto, tendré que diseñar un programa de medición para mano-brazo, otro diferente para cuerpo entero asiento-pies y otro diferente para cuerpo entero respaldo. Con esos 3 programas puedo medir prácticamente todo, o el 99,9% de los puestos de trabajo, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta, hay que diseñar los programas antes, es muy fácil, pues esto evidentemente requiere una formación que nosotros facilitamos y una vez hecha estos programas, pues es cuestión de cargarlos en el equipo y medir según estos programas. Entonces, cuando habla en el apéndice 3 de aplicar factores cuerpo entero, está hablando de cargar estas curvas de ponderación. Bien, seleccionar el rango de medición, no hace falta ya, los aparatos, aunque lo ponen en el apéndice 3, los aparatos modernos ya miden en cualquier rango, no hace falta decirles que vayan a medir más arriba, más abajo, sino que ya miden en cualquier rango. Y entonces aquí habla de bueno, me he confundido, ahora os explicaré en qué me he confundido porque es una cosa que, bueno, tiene fácil arreglo. El punto 3 y el punto 4 habla de la comprobación regular de la funcionalidad y verificación rutinaria del sistema. Bueno, comprobación regular de la funcionalidad, coger el calibrador de vibraciones, que es esto de aquí, que es un pistófono que genera una vibración de 9,8 metros por segundo cuadrado, y yo pongo el acelerómetro, lo tengo que poner en las 3 posiciones, en el X, en el Y y en el Z, y tengo que comprobar que más o menos da los 9,8. Eso sería el equivalente a hacer la calibración de ruido. Eso lo tengo que hacer antes de cada serie
de mediciones. Si yo voy a hacer mediciones mañana, pues lo hago esta tarde o... Bueno, es un poco entretenido, no es que sea complicado, pero es entretenido porque hay que hacer en cada acelerómetro 3 ejes. Y entonces hay que montar el programa adecuado, ponerlo el acelerómetro en los 3 ejes, etcétera, ¿no? Y comprobar en cada uno de los ejes que da realmente los 9,8. Bien, eso por un lado. Pero después habla de verificación rutinaria del sistema de medida y pone, por ejemplo, esto es textual de la guía, pone por ejemplo cada 2 años. ¿Qué quiere decir? Que si es cada 3 tampoco nos van a decir nada, porque pone por ejemplo cada 2 años. Entonces, ¿esto en qué consiste? En enviar el equipo a un laboratorio metrológico y que nos den unas nuevas sensibilidades. Entonces hay que hacer las dos cosas. Por un lado, la comprobación regular de la funcionalidad y por otro lado, la verificación rutinaria del sistema. Y entonces os decía que me había confundido una cosa porque había confundido los factores cuerpo entero con la curva de ponderación. Lo que os he dicho antes de aplicar las curvas de ponderación, dependiendo si era mano-brazo, cuerpo entero asiento, cuerpo entero respaldo, esas son las curvas de ponderación. Cuando hablamos de aplicar factores cuerpo entero estamos hablando de otra cosa. La guía nos dice que en el cuerpo entero, en los ejes X e Y, normalmente van a dar menos. Cuando estamos hablando de cuerpo entero, por ejemplo, asiento-pies, fijaros que la vibración prioritaria, ¿cuál va a ser? Fijaros que estamos hablando de 3 ejes. Va a ser en el eje Y, en el eje X o en el eje Z. Normalmente será el eje Z el que da más, ¿vale? Pues entonces el eje X y el eje Y los tienen que primar de alguna manera. Entonces dice que lo que nos den el X y en el Y lo tengo que multiplicar por 1,4. Entonces comparo el valor del eje X multiplicado por 1,4 con el del eje Y multiplicado por 1,4 con el del eje Z sin multiplicar. Y de los 3 el que me salga más grande, ese es el que tengo que comparar con el valor límite. ¿Vale? Eso, bueno, insisto, no voy a entretenerme mucho porque no tenemos tiempo, pero sería esa la idea. Entonces, bueno, pues cuando habla de aplicar factores cuerpo entero, habla de aplicar el 1,4 en el X y en el Y. Bien. Procedimiento de la medición. Esto textual también del apéndice 3. Identificación de las operaciones que constituyen el puesto de trabajo. Selección de las operaciones a medir. Medición de cada operación. Estimación del tiempo de exposición diario representativo de cada operación identificada. Aquí nos tenemos que remitir otra vez bueno, os podría explicar un poco las fórmulas que se utilizan, cómo, digamos, sumar las diferentes tareas, pero es que nos lo facilita mucho el instituto. Tiene una guía, una calculadora que nos lo pone muy fácil. Entonces, lo primero que tenemos que elegir en la calculadora del instituto es decir si son cuerpo entero o mano-brazo. En este caso, yo he puesto un ejemplo de mano-brazo. Tengo que decir, bueno, pues este operario está sometido a 7,5 metros segundo cuadrado con la primera herramienta que utiliza y tiene un tiempo de exposición de 2,5 horas. La segunda herramienta tiene 8,3 y tiene una exposición de 1 hora. Y en la tercera herramienta, con 3,3, 0,5. ¿Qué me sale aquí? Calcular. Y ya está, me sale que un semáforo rojo porque se pasa de los 5, que es el valor máximo. ¿Vale? Entonces, en este caso, con esas 3 tareas que yo le he definido, con esos tiempos de exposición que yo le he definido, me saldría 5,18 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? Esa es la idea de cómo medir vibraciones. Bien, entonces, de acuerdo con la guía, ¿de qué se compone un equipo de vibraciones? Bueno, pues se compone de lo que es el monitor, que es esto. Bueno, en nuestro caso, el monitor es una cajita que no tiene ni display, ni teclado, ni nada. Simplemente tiene un interruptor, tiene una batería de litio y tiene una tarjeta SD para acumular las mediciones. Entonces, todo lo vamos a hacer a través de... Ya puedes ir preparando todo esto, si quieres. Sí, no, ya está. Sí. Que vamos a intentar hacer una medición real, ¿no? Entonces, Javier nos va a echar una mano. Entonces, bien, esto sería el monitor. Ahora veremos cómo funciona. Necesitamos cables, evidentemente. Este es un cable, además es un cable muy caro. Es un cable triaxial porque lleva la alimentación de los 3 ejes. Entonces es importante al máximo primero que el cable no oscile, es decir, que se adapte lo mejor posible al cuerpo, ¿no? Ahora veremos cómo se lo vamos a adaptar a Javier. También es importante, bueno, eso es importante, ¿por qué? Porque hay un efecto que está definido también en la guía, que es el efecto triboeléctrico, que si el cable oscila un poco puede dar errores,
pero también porque lo podemos enganchar en cualquier sitio y nos lo podemos cargar, y es un cable caro. Después está el acelerómetro, que es la parte del cubo en este caso mano-brazo, vamos a centrarnos en mano-brazo. Y después el adaptador, que es la pieza esta metálica, de aluminio, que lo que hacemos es, con un tornillito, digamos, conectarlo al acelerómetro, y entonces lo que hace es que nosotros, cuando agarremos la herramienta, hacemos así, ¿vale? Digamos que la vibración la transmite la herramienta al adaptador de aluminio, y el adaptador de aluminio se transmite al acelerómetro. Esta es la idea, ¿no? Si trabajásemos en cuerpo entero sería exactamente igual, lo que pasa es que no hay adaptador, lo que hay es, digamos, esta chapita que bueno, dentro está el acelerómetro y digamos el acelerómetro es lo que transmitiría directamente la señal al cable de medición, ¿eh? Sería diferente. Vamos a intentar a ver si sale una medición de mano-brazo. Bueno, vete preparándote si quieres, yo voy a explicar un poco sobre los adaptadores. Sí, siempre hay que meterlo. Bueno, nosotros tenemos esta herramienta. Esto es una cosa, también un avance nuevo que ha salido no hace mucho y que yo creo que es muy útil. Antes, digamos que los equipos de vibraciones pues iban en una cartuchera y el cable iba colgando pues por todo el tronco, etcétera, ¿no? Ahora se ha diseñado este adaptador que, este soporte o esta funda, que lo que hace es permitirnos que vaya todo integrado en el brazo, ¿no? Entonces lo que va a hacer Javier es meter el equipo dentro del soporte este, lo conectamos al acelerómetro, cuidado. Entonces yo voy a poner en marcha la tablet porque el equipo lleva un wifi que yo me puedo conectar directamente desde la tablet. Vale. Bien, entonces, mientras acaba de prepararse Javier, os explico los adaptadores. Hay 4 tipos de adaptadores. Normalmente el que habéis visto ahora es este de aquí, el de ASA, que es el más habitual, es el que se suministra con el kit, pero dependiendo del tipo de herramienta que sea, para mano o brazo, estoy hablando, se puede suministrar aquel tipo de adaptadores que son los de T, que son para cuando la vibración va entre los dedos, o estos de aquí que sirven para mirar condiciones de referencia en la misma herramienta, no en la mano sino en la herramienta. Estos de aquí, que son un poco especiales, estos serían para mirar la amortiguación de los guantes, ¿vale? Entonces, vemos alguna foto, algún ejemplo. Este, por ejemplo, es un adaptador de T, que se mete así entre los dedos y yo puedo agarrar la herramienta que está, digamos, en la parte, la herramienta está en la parte superior, ¿no? Este otro, por ejemplo, es un adaptador de ASA como el que va a utilizar ahora Javier, que se puede utilizar tanto para los dedos como para la palma de la mano. Hay este otro, bueno, este es un adaptador de ASA, por ejemplo, en este caso era un caso muy curioso, porque era un caso que la vibración le entraba por el dedo, o sea, lo veis aquí en esta foto, la herramienta esta, pues lo que le generaba una vibración en el dedo. Entonces, para poderla medir, lo que hicimos fue poner un adaptador de ASA adaptado al dedo y hacer pasar la herramienta pues perpendicular al adaptador. Estos son un ejemplo de fotos de condiciones de referencia para medir directamente la herramienta, y este es el que decía que sirve para mirar, la foto no se ve muy bien, pero es un adaptador para meter un acelerómetro muy planito, muy plano, que nos serviría para poner un guante. Entonces podemos medir sin el guante, con el guante, y podemos ver la diferencia de aceleración, de vibración con guante y sin guante, ¿vale? Entonces esta es la idea, medir la atenuación del guante. Vale, este es el de cuerpo entero. En cuerpo entero podemos trabajar de pies o sentado, digamos la posición del acelerómetro de pie es la misma que sentado y en los pies cuando estamos sentados, y solo variaría la posición del acelerómetro si estamos sentados y queremos medir el respaldo. Aquí vemos, por ejemplo, para acelerómetros para sentados, bueno, pues vemos un poco la posición de los acelerómetros. Este sería el de arriba sentado, el de respaldo y el de pies. Y vemos que las curvas de ponderación, dependiendo de si está sentado o en respaldo, son diferentes, y el de pies es la misma que sentados, ¿eh? O sea, el asiento y en pies es exactamente igual. Vale,
Entonces ya vamos a hacer la medición, a ver si sale. ¿Perdona? Ah, sí, bueno, esto es una cinta de velcro que utilizamos para que no quede colgando el cable, y entonces, bueno, pues nos sirve para, bueno, pues para hacerlo un poquito, aunque el equipo ya nos permite bastante, digamos, que quede bastante integrado, es mucho mejor así que cuando iba en el cinturón y tenía que quedar colgando el cable, pero así queda todavía más integrado y más compacto. Entonces, no sé si lo veis todos, pero aquí hay un display, que esto es una aplicación de Android que nos bajamos sin ningún coste, y entonces, bueno, pues lo único que tengo que hacer es ponerlo en marcha, ver la medición. Vale, después ¿Vale? Sí. Vale, entonces vemos que aquí nos van dando ya los resultados. Si fijáis, nos sale la relación en el eje X, en el eje Y, ¿vale? Y aquí las proyecciones a 1, 2, 4 y 6. ¿Perdona? No, aquí sale muy baja, lo hemos probado antes, y aquí en el eje Y, que es donde más sale 2 y pico, y el sumatorio sale 2,6, sale un poco por encima del nivel de acción, ¿vale? 2,6, pero teniendo en cuenta que no están a todo el día, o sea, el nivel de acción sería 2,6 si estuviese las 8 horas, que va a estar las 8 horas haciendo agujeros, ¿no? O sí, pero tendrá que ir cambiando agujero de agujero. Sí, no, pues cuando acabes el taco, pues seguir con la mesa. Entonces, bueno, pues en este caso estamos un poco por encima del nivel de acción, teniendo en cuenta que son mediciones cortas, ¿no? Que no estaría todo el día expuesto a esto. Entonces, bueno, sí, si quieres ya podemos parar. Entonces, bueno, pues ya para acabar, ya le dejo tiempo a Gonzalo, que me he pasado, pero me he pasado poco, porque hemos empezado con mucho retraso. Vale. Esto es un ejemplo de informe de vibraciones. En este caso, para hacerlo un poco diferente, hemos hecho una medición de brazo, voy a enseñaros un informe de cuerpo entero, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, fijaros que bueno, pues ponemos aquí información general del equipo, bueno, los datos del usuario, etcétera, el tipo de vibración que se ha hecho, la sensibilidad es importante. En este caso la sensibilidad no era en milivoltios por G, sino en milivoltios por metro por segundo cuadrado. Por eso, aunque sea un acelerómetro cuerpo entero, sale del orden de 10. Las curvas de ponderación que iban aquí y los factores suma que hay que meterle en cada eje. 1,4 en el eje X y en el eje Y y 1 en el eje Z, ¿vale? Entonces se hizo esta medición en octubre, duró 7 minutos. He señalado en amarillo los datos que nos interesan, que son los del eje X, eje Y, eje Z. En el eje Z, incluso multiplicando X e Y por 1,4, el eje Z nos sale mayor, nos sale 0,5, y este sería el valor que tendríamos que comparar con el valor límite, ¿no? 0,5, que si os recordáis, el valor límite en cuerpo entero era 1,15, ¿vale? También podemos ver el gráfico del Time History, que podemos ver en este caso, los tres valores, los tres ejes, X, Y y Z, en la evolución temporal de los tres ejes, ¿no? Vemos que el Z siempre está por encima. El Z normalmente siempre es el que suele salir más en cuerpo entero, estoy hablando. Entonces, bueno, de hecho, en cuerpo entero no nos interesa el sumatorio, nos interesa ver el eje que da más y ya está. Bueno, pues esto yo creo que es todo lo que os tenía preparado para hoy, más o menos hemos cuadrado el tiempo, y bueno, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, si no, lo dejamos aquí. ¿Vale? Pues nada, antes de acabar, que al principio se me ha olvidado, dar las gracias a la organización por una vez más haber contado con nosotros, que realmente ya llevamos años colaborando en este congreso, venimos encantados, nos tratan muy bien y son muy buenos amigos, toda la gente de la organización. Y bueno, pues cualquier cosa que tengáis, aquí tenemos tarjetas, estábamos por aquí Javier y yo, si queréis hacer algún comentario personal o lo que sea, pues venís y lo hacemos, ¿vale? Gracias por vuestra asistencia, ¿vale? Ya está.